Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como estáis viendo por el título, hoy os traigo el wrap-up de mis lecturas de abril, así como nota curiosa que sepáis que me había olvidado por completo de que tenía que grabar un wrap-up. Es decir, yo tenía todo el calendario de vídeos de abril ya completamente asentado, en plan voy a hacer esto, todo planeado, todo grabado, y de repente una vocita en mi cabeza dice: ¿no has grabado el wrap-up de abril? Así que nada, aquí estamos, tarde, pero llegando. En abril me he leído un total de 10 libros, bastante poco teniendo en cuenta el ritmo que he estado teniendo los últimos meses, y de hecho de 4 de ellos ya os he hablado en un vídeo que os dejaré por aquí, así que esos libros no los voy ni siquiera a mencionar y me voy a centrar en los 6 libros de los que todavía no os he hablado. El primer libro que me leí en abril es Corre, Renina, corre, de Celia Añó. De este libro ya os hablé un poquito por encima en mi book haul, os conté que es una colaboración con Babelio y con la editorial Dorna, y este libro nos cuenta la historia de Renina, una muchacha a la que en sueños le persigue una especie de monstruo y que ella sabe cuándo va a llegar el monstruo porque es avisada por un enjambre de insectos, y en esos sueños pues a veces consigue salvarse llegando a la habitación blanca, creo que se llamaba, pero otras veces el monstruo la atrapa y la mata en el sueño. La cosa empieza a cambiar o ponerse un poco más peliaguda cuando esos sueños se convierten en realidad y el monstruo comienza a acechar a Renina en la vida real. Es un libro muy cortito, pero también un libro muy confuso porque la autora se dedica a jugar con la percepción del lector, nos engaña, nos oculta información, nos hace pensar una cosa cuando realmente es la otra. Entonces, en ese sentido, siento que es un libro que está muy bien planteado, que la autora lo ha hecho muy bien porque esa confusión y ese no saber qué narices está pasando lo logra muy bien, y en ese sentido es un libro que me ha gustado porque ya digo que la autora consigue muy bien su objetivo. Además es un libro que está súper bien escrito, que no es nada predecible porque realmente no tienes ni idea de qué es lo que va a suceder, pero en mi caso ha sido precisamente esa confusión la que ha jugado en mi contra, y eso ha hecho que el libro no me haya gustado tanto como yo esperaba que me iba a gustar. Comienzas leyendo el libro y realmente no tienes ni idea de qué es lo que está sucediendo, de qué va la trama o por dónde va a tirar la historia. Además, los primeros capítulos son súper confusos porque tenemos a una protagonista, Renina, que a veces da la sensación de que es un tipo de personaje, pero de repente cambia el capítulo y como que nos encontramos una Renina completamente diferente, y no es ya hasta la mitad de la novela cuando te enteras realmente de qué es lo que está sucediendo. Entonces, los primeros capítulos como lector realmente no te estás enterando absolutamente nada, y eso a mí es algo que no me gusta encontrarme. No solo eso, sino que encima otra cosa que no me gustó nada de este libro es que el final es abierto. Yo generalmente no soporto los finales abiertos. Si tenemos en cuenta que es un libro caótico y confuso desde el principio y encima tenemos un final abierto en el que no te explica nada, un final al que tú como lector estás deseando llegar porque la mitad de las cosas no las estás pillando y dices, vale, pues en el final la autora me explicará de qué va toda esta vaina, no solo es que el final sea abierto en sí y que no entiendas muy bien qué ha pasado con el personaje de Renina, es que realmente este libro no cierra ninguna trama. Toda esa información que le va faltando al lector a lo largo de toda la novela en ningún momento llega. Entonces, si partimos de un libro en las que las explicaciones brillan por su ausencia y de repente llegas al final y te encuentras con eso, pues en general a mí me ha parecido un libro que me ha dejado insatisfecha. Entonces, por un lado tiene la nota que tiene porque pienso que la autora escribe magníficamente bien, que la autora ha creado una ambientación muy buena y ha transmitido muy bien los sentimientos de Renina y de los personajes que la rodean, y además, por ejemplo, las escenas en las que aparece el monstruo y te persigue, o las escenas en las que hay bichos, aparecen insectos, están tan bien descritas que tú como lector eres capaz de sentir todo eso y eres capaz de escuchar los constantes zumbidos que escucha la propia Renina. Entonces, en ese sentido pienso que es un buen libro, pero no es un libro para mí, porque no es lo que yo buscaba, y sinceramente a mí leer un libro que me provoca más incógnitas que respuestas no me gusta, y si encima vamos con un final abierto pues me gusta menos todavía. El siguiente libro que me leí fue Las alas de Sophie, de Alice Kellen. Yo con Alice Kellen tengo una relación de amor-odio porque de ella me leí un libro hace un porrón de años y no me gustó nada. De hecho, me pareció una novela malísima. Pero claro, en los últimos años todo el mundo habla de Alice Kellen, que Alice Kellen es una maravilla, y la verdad que aunque ya he dicho que yo no soy muy de romántica, es un género que no descarto del todo, y como a Alice Kellen le gusta a tanta gente, pues dije, va, quiero leerme algo de Alice Kellen. Y elegí esta novela y la verdad es que fue un acierto total. En esta novela básicamente se nos narra la historia de una pareja, Sophie y Simon, que es una pareja muy joven, que tiene toda la vida por delante, que tiene un montón de ilusiones, de proyectos, y de repente Sophie un día se despierta por la mañana y se da cuenta de que Simon ha dejado de respirar.
Esto no es spoiler, ¿vale? Sucede en el primer capítulo. Y entonces la novela nos va alternando entre el presente, que es cómo Sophie supera ese duelo, y entre el pasado, que es pues cómo se conocieron, cómo se enamoraron y todo eso. Es una novela que a mí personalmente me llegó mucho. Yo no esperaba que fuera a sentirme tan, no identificada, pero tan dentro de la historia. Me gustó un montón porque yo, por ejemplo, también tengo pareja, ¿no? Entonces me hizo sentir muy en la piel de Sophie, de ¡guau! Mi pareja y yo somos súper jóvenes, tenemos muchos planes por delante. Ostras, ¿qué haría yo si de repente me despierto una mañana y mi pareja ha muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que pude sentirme muy identificada con Sophie. Además, la manera en que Alice Kellen transmite cómo ella se siente, su tristeza, su negación, su depresión, ¿no? El sentirse completamente perdida, porque al fin y al cabo ha construido su vida en base también a los deseos de Simon y a su relación con Simon. No sé, plantea un montón de reflexiones súper bonitas, y la manera en que te cuenta las cosas hace que tú como lector también te plantees la situación, ¿no? ¿Qué pasaría si yo estuviera en su lugar? Además, la pluma de Alice Kellen es bastante bonita, no es una maravilla, la gente siempre destaca su pluma, a mí no me pareció nada espectacular, pero sí es verdad que consigue transmitir súper bien los sentimientos. El único pero que tengo con esta novela es que no me convenció el final. Me da la sensación de que el mensaje que da al final, y que es algo que suelo ver bastante en las novelas románticas y que no me gusta, es lo típico de que el amor lo puede todo. Que al final, si tienes amor, y amor sobre todo romántico, como que vas a ser capaz de salir de ese bache. Y es algo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Es simplemente una opinión personal. Es verdad que en esta novela también se trata el amor de familia, se trata el amor de los amigos, y se retrata de una manera muy bien hecha y muy fiel, pero es que a mí ese argumento de estás fatal y de repente conoces a alguien, ese alguien te cambia la vida o hace que todo se vea de color de rosas, a mí personalmente no me gusta. Mi siguiente novela fue una colaboración con la editorial SM y se trata de El don de Ariadna de Nando López, que es la primera parte de, creo, una trilogía llamada La leyenda del Cíclope. Nos encontramos en una sociedad distópica llamada Ipsilon, donde desde hace 10 años hay un gobierno corrupto que considera que la creatividad o en general las ideas que transmite la cultura hace que la sociedad sea infeliz porque no podemos aspirar a lo que, por ejemplo, los libros nos prometen. Entonces, lo que hace este gobierno es controlar la producción cultural para que la cultura no le genere a la población inquietudes a las que nunca van a poder aspirar, y a su vez les generen como sentimientos negativos de frustración, de malestar, de negatividad, todas estas cosas. Entonces, dentro de esta sociedad distópica, por supuesto, están los que aceptan al gobierno y que consideran que su plan es estupendo y maravilloso y que gracias a ellos no haya ningún problema, y por supuesto los rebeldes que están en contra de este control sistemático que ejerce el gobierno sobre la población. En general tienen una tecnología súper desarrollada que les permite controlar cualquier aspecto de la sociedad. Dentro de los rebeldes tenemos a Ariadna, que tiene un don, y su don consiste en que al leer un desgastado ejemplar de la Odisea, todos los monstruos, todos los dioses o todos los héroes que aparecen ahí, si ella los visualiza en su mente, es capaz de, digamos, darles vida para pues luchar contra estas fuerzas de la dictadura. Entonces sus padres comienzan a entrenarla para que pueda utilizar su don, pero sus padres terminan siendo encarcelados, y en ese momento pues Ariadna tendrá que buscarse un poco la vida para contactar con el resto de rebeldes y utilizar su don no solamente para salvar a sus padres, sino pues para intentar echar a este gobierno dictatorial, básicamente. Vamos, lo que viene siendo la típica distopía. Es una novela a medio caballo entre el middle grade y el juvenil, pero personalmente después de haberla leído creo que tira más para el middle grade, y es esto lo que ha hecho que yo no la haya disfrutado, no por el hecho de que sea middle grade, sino por las técnicas que utiliza el autor para atrapar la atención de los niños. Yo tenía un hype tremendo con esta novela porque está basada en la mitología griega, y es verdad que el planteamiento que hace el autor me encanta, la manera en que entremezcla algo tan antiguo como la mitología griega con esta sociedad distópica donde la tecnología punta es como el culmen de la evolución, me ha parecido súper guay. También me gusta que hay muchísima diversidad sexual, de hecho uno de los protagonistas tiene 2 padres, también hay diversidad racial, también me gusta que por ejemplo utilice el plural femenino como plural genérico, en fin, tiene un montón de cosas que me han gustado un montón, pero la parte más negativa, al menos para mí, es que me ha parecido un libro demasiado corto, al que le falta desarrollo y sobre todo al que le faltan descripciones. Es un libro en el que todo transcurre muy rápido, porque como digo, tienes que enganchar a un público más infantil, entonces a un público infantil tú no puedes estar haciéndole descripciones de 2 páginas sobre cualquier cosa, sino que tiene que haber acción, 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 y el problema de eso es que todo pasa muy rápido. Que no haya descripciones se nota un montón, por ejemplo, en las peleas. Las peleas de repente se inician y el párrafo siguiente ya han terminado, entonces es como que no eres capaz muy bien de hacerte la idea de cuál es la situación, de quién está peleando con quién, de cómo están peleando, de qué es lo que está sucediendo. No sé, en general a este libro le falta más desarrollo, le faltan
descripciones, sucede todo demasiado rápido. Hay cosas que no me han llegado a quedar claras porque simplemente no se profundiza en ellas. También es verdad, hay que tener en cuenta, aparte de que sea un libro dirigido a niños, que es la primera parte de una trilogía, entonces espero que en el resto del libro se profundice más. Resumiendo, ¿es un buen libro? Sí, es un buen libro, pero hay que tener en cuenta que todo sucede muy rápido, que apenas hay desarrollo y que apenas hay descripciones porque es un libro que está más enfocado a un público infantil. Aún así, tengo muchas ganas de continuar con la trilogía y espero que estas cosas pues a lo mejor se subsanan o no en el resto de libros, y si no se subsanan pues igualmente está bien, porque ya digo que yo no soy el público objetivo. El siguiente libro que me leí fue la primera parte de The Raven Boys, La profecía del cuervo, de Maggie Stiefvater Butter. Aquí tenemos como dos tramas, dos puntos de vista. Por un lado tenemos a Blue, que es una muchacha cuya familia tiene como poderes mágicos, bueno, no poderes mágicos exactamente, pero son todas videntes, son capaces de ver el futuro, de predecir las cosas, y en general tienen como ciertos poderes. Y Blue es la única que no tiene ningún poder. O sea, su poder es que es capaz de amplificar el poder de las mujeres de su familia, pero ya está, no tiene como nada relevante, por así decirlo. Y por otro lado tenemos el punto de vista de Gansi, creo que se pronuncia así, que es un chaval que por algún motivo que desconocemos, bueno, al principio del libro lo desconocemos, está obsesionado con las líneas ley, que son como puntos que existen en la Tierra donde la magia es más potente. El caso es que cuenta la leyenda que en una de estas líneas ley está enterrado el rey galés Glendower, y se supone que si encuentras al rey y consigues despertarle, pues Glendower te dará un deseo, te concederá lo que tú quieras. Estas dos líneas se terminan entrelazando porque resulta que Gansi va a morir y supuestamente Blue va a tener algún tipo de relación con su muerte, aunque no se sabe el qué. En general es un libro que me ha gustado un montón. Hacía mucho que no leía nada de Maggie Stiefvater y me ha gustado volver con la autora. Es un libro que engancha que no veas, no solo por la trama, porque por un lado quieres descubrir qué narices pasa con Glendower, y la verdad que esa parte de la leyenda me pareció súper guay, y por otro lado porque la familia de Blue es súper estrambótica. O sea, me mola que su familia esté compuesta solo por mujeres, que todas tengan sus peculiaridades, sus capacidades mágicas, no sé, la verdad es que son muy adictivas. Además también me gusta que Blue y Gansi sean como polos opuestos completamente. Gansi es el típico niño rico, pijo, que va a la escuela más reconocida y más privada y más maravillosa del pueblo, y Blue es todo lo contrario, vive en una familia que tiene problemas económicos para llegar a fin de mes, donde mucha gente considera que su familia está completamente loca. La manera en que la autora entreteje las dos tramas me ha parecido también súper guay. Esta mezcla de magia con realidad, con videncia, me ha parecido súper chula porque creo que la autora lo hace súper bien, y el único punto negativo es la pluma de la autora. No la pluma de la autora, sino que la manera en que escribe o la manera en que crea los ambientes es muy onírica, porque al fin y al cabo en esta novela no es que los sueños tengan mucha importancia, pero sí que todo tiene un halo mágico, porque por un lado tenemos las líneas ley con la leyenda esta del rey galés, por otro lado tenemos a la familia de Blue, pues que tiene visiones, tiene también sueños. Entonces como que en general la trama es muy onírica, y eso lo consigue a través de las descripciones y lo consigue a través de su escritura. Y esto hizo que al principio me costara bastante meterme en la historia, porque había momentos, no diré que eran surrealistas, pero sí que eran poco realistas, en plan conversaciones de los personajes o situaciones que tú te lo planteas y dices: es que esto no sucedería jamás en una conversación real o en el mundo real. Los únicos momentos más mágicos, más oníricos, son pues la investigación sobre Glendower y luego lo que tiene que ver con la familia de Blue. Pero sigue estando basado en un mundo real en el que de repente pues hay estas cosas, ¿no?, que distorsionan un poco esta realidad. Por un lado, me gusta un montón que haya conseguido esa atmósfera tan onírica, tan de Alicia en el País de las Maravillas, pero por otro lado eso hacía que a veces fuera un poco desconcertante porque chocaba mucho con la realidad que al mismo tiempo se plantea en el libro, ¿no? Entonces, al principio me chocaba bastante y me costó bastante acostumbrarme a esta atmósfera, pero a la vez me parece súper guay porque hace que el lector se sumerja de pleno con las fantasías que tienen los protagonistas. Y el final, desde luego, me ha dejado con los ojos así, o sea, ojiplática, y tengo unas ganas de ponerme con el segundo que no os hacéis una idea. El siguiente libro que me leí es Gideon, la novena, la primera parte de la trilogía La tumba sellada de Tamsin Muir. Esta novela es una ciencia ficción donde tenemos el universo dividido en 9 casas y cada casa tiene sus peculiaridades, y tenemos como protagonista a Gideon, que vive en la 9ª casa, sin embargo no nació ahí y por lo tanto es una especie de extranjera y nunca ha sido bien considerada dentro de la 9ª casa. Empezamos el libro cuando ella intenta huir porque está hasta
hasta las narices de vivir ahí y hasta las narices de la reverenda hija, que es como la que gobierna en la 9ª casa, que se llama Harrow, pero cuando está a punto de huir, Harrow la pilla, impide su huida y le promete que si le hace un favorcito de nada, pues la dejará huir, la dejará ser completamente libre para que haga lo que le dé la gana. Gideon no se fía mucho de ella porque además las dos se odian a muerte, pero finalmente termina aceptando y el favorcito de nada es que tiene que convertirse en su espadachina, porque el emperador que gobierna las 9 casas va a hacer una especie de competición para buscar nuevos lictores, que los lictores son como la guardia personal del emperador, por así decirlo, y por esa competición va a convocar a los mejores nigromantes de cada casa y cada nigromante tiene que llevar pues un espadachín o un caballero que le proteja. Y en el caso de Harrow le pide ayuda a Gideon. Y pues las dos terminan trasladándose a la primera casa, que es donde va a ocurrir la competición. A pesar de la buena nota que tiene este libro, he de decir que no me he enterado de la mitad. Hay que tener en cuenta que esta novela está contada desde el punto de vista de Gideon, una persona que ha vivido toda su vida rodeada de nigromancia y rodeada de las excentricidades de la 9ª casa, y entonces ella sabe de qué va la vaina. Esto hace que tú como lector no sepas de qué va la vaina, porque no te lo explican, o sea, te meten un montón de conceptos, un montón de teorías, un montón de palabras que tú no has visto en tu puñetera vida, que no sabes cómo funcionan, que no sabes lo que significan y que no sabes nada, y no te lo explican porque Gideon sí que sabe lo que es. Y como Gideon sí que sabe lo que es, la autora no ve necesidad en explicárselo al lector. Yo personalmente comparto la opinión de algunas amigas de que esto la autora lo ha hecho a propósito, precisamente por la construcción del personaje de Gideon. Gideon es una chica a la que se la suda todo, se la sopla absolutamente todo, le importa una mierda la nigromancia, le importa una mierda Harrow, le importa una mierda la competición, es que literalmente le importa una mierda todo. Entonces, como es un personaje extremadamente pasota, no ve la necesidad de informarse acerca de las cosas que ella misma no entiende. De hecho, a lo largo de la novela podemos encontrar un montón de escenas en la que Harrow te está contando sus movidas de nigromante y Gideon está delante y Gideon está como tirada en una pared mirando fijamente a Harrow, tragándose todo el discurso, y Gideon en plan: no me importa lo que me estás diciendo, no me estoy enterando de nada de lo que me estás diciendo y no voy a hacer ningún esfuerzo en enterarme porque es que no me importa. Entonces, ¿qué pasa? Que como Gideon no hace el esfuerzo de intentar comprender lo que sucede a su alrededor porque es que no le importa una mierda, pues tú como lector tampoco te enteras. Entonces, en ese sentido, creo que la narración de la autora está muy lograda porque al fin y al cabo lo vemos todo desde el punto de vista de Gideon, y si a Gideon no le importa, pues el lector no se va a enterar. Pero por otro lado entiendo que esto haya sido un punto negativo para mucha gente, para mí también lo ha sido en muchas ocasiones, porque sientes que te enteras de la historia a medias. A la autora no le interesa que te enteres, porque o bien Gideon ya lo conoce, entonces no hay ninguna necesidad, entre comillas, de explicárselo al lector, y por otro lado porque a Gideon sencillamente no le interesa, entonces si no le interesa no va a prestar atención y no te lo van a explicar. Al margen de eso, que como ya digo entiendo que haya sido un punto muy negativo para mucha gente y que a mí personalmente me ha dificultado la lectura en varias ocasiones porque era como no me estoy enterando de lo que está pasando, especialmente durante las pruebas, porque los nigromantes con sus caballeros pues tienen que hacer diversas pruebas para ver quién va a convertirse en el lictor. Y hay muchas pruebas en las que la nigromancia te la explican como si fuera ciencia, o sea, es una mezcla entre ciencia y magia, por así decirlo. Entonces había muchas teorías nigrománticas que empezaba Harrow a darte la matraca con sus cosas y tú estabas así en plan, vale, lo que tú digas, no me he enterado de nada, pero pa'lante. Entonces había momentos en los que era muy frustrante porque realmente te estabas perdiendo a la mitad del libro. Pero bueno, al margen de eso, si este libro tiene tan buena nota es por un lado por la construcción de personajes, porque me ha parecido brutal, o sea, es que los personajes son la leche, y por otro lado por la trama, porque a pesar de que no te enteras de una mierda de la mitad del libro, el sistema nigromántico que ha montado esta autora es la leche, la manera en que maneja la nigromancia, cómo la vida de la gente gira en torno a los muertos, la manera en que la cultura, el pensamiento e incluso la religión gira en torno a la muerte, me ha parecido súper interesante, y la verdad que tiene sentido que sea así porque al fin y al cabo lo que importa en esta sociedad es la muerte. Entonces eso me ha molado un montón. Los personajes tienen pros y contras. El contra es que hay muchos personajes y a veces era muy confuso porque además a los personajes no siempre se les nombra por su nombre, sino que a veces se les nombra por su casa, y además cada nigromante tenía su propio caballero, o sea que había por lo menos 2 personajes por cada casa y hay 9 casas. Entonces a veces era muy confuso y me perdía un poco porque me decían el nombre de alguien y no me acordaba ni de qué casa era, ni cuáles eran sus cualidades, ni cuáles eran sus poderes. Luego te decían el caballero no sé quién y me costaba mucho relacionar que ese caballero era el caballero de no sé quién otro que era a su vez de la casa tal. En cuanto a Gideon y Harrow me parecen brutales, o sea, Gideon como protagonista me flipa, es una tía súper fuerte, que está mamadísima, mal hablada,
lesbianísima hasta la muerte. Además, no tiene ningún reparo en decirte que es lesbiana, no tiene ningún reparo en decirte que qué buenas tetas tiene no sé quién, o sea, impresionante. Me encanta, de verdad que Gideon me encanta. Y luego tenemos a Harrow, que obviamente es justo lo contrario que Gideon. Tiene súper claro cuál es su deber, cuál es su posición, cuáles son sus modales, es muy estricta, siempre sabe lo que tiene que decir, el momento en que lo tiene que decir. Además es muy fría, es muy distante, tiene muy claros cuáles son sus objetivos en la vida y que los va a conseguir, tenga que pisotear a quien tenga que pisotear. En definitiva, que me ha flipado este inicio de trilogía, aunque como ya digo me he enterado de aproximadamente 70% del libro, pero eso no quita que me haya flipado y tengo unas ganas locas de que traduzca la siguiente parte. Y ya por último, el último libro que me leí durante el mes de abril, que fue lectura conjunta con Zaida de Love Zaida, Priscila de la biblioteca de Blue Rose, Laia de Laia is Reading y Ro de librería 9¾ es Tan poca vida de Hania Yanagihara. Este es un libro que yo llevaba tiempo queriendo leer, pero que nunca me animaba porque como veis son 1000 páginas, ¿vale? Y un tocho de 1000 páginas pues no me apetecía. Además todo el mundo que lo había leído decía que básicamente la autora cogía tu corazón, te lo arrancaba, lo machacaba contra el suelo y luego lo escupía. Entonces, como comprenderéis, tampoco me hacía mucha ilusión leerme un libro de 1000 páginas de puro sufrimiento. Este libro tiene mogollón de trigger warnings, ya os lo digo. Así que si sois personas excesivamente sensibles, muy susceptibles o que hay temas que os afectan de manera personal o que simplemente os afectan un montón, es un libro que no os recomiendo leer, porque es un libro muy, muy duro. En esta novela vamos siguiendo la trayectoria de 4 amigos que se conocen en la universidad y vamos desde esa época de su vida hasta su adultez. Los 4 amigos en concreto son Jude, Malcolm, Willen y JB. Son 4 amigos muy dispares pero que han conseguido forjar una bonita amistad a lo largo del tiempo y no solamente vemos su relación en el presente, sino que también vamos teniendo flashback de cómo era su vida en el pasado para poder comprender mejor su psicología, su personalidad, por qué son como son y cómo se relacionan con el mundo. De esta novela no os puedo contar mucho porque es el típico libro que es mejor leértelo sin tener ni idea de qué es lo que te vas a encontrar. Ahora bien, quiero advertir de los trigger warnings que hay. Entonces se tocan temas como el abuso sexual, maltrato tanto físico como psicológico, autolesiones, suicidio, drogas, enfermedades mentales, en fin. Se tocan temas muy problemáticos y muy espinosos. Y precisamente por eso creo que es un libro maravilloso y que si no tenéis este tipo de susceptibilidades a leer libros que traten estos temas, deberíais leerlo. Porque es un libro que te hace reflexionar muchísimo y que te hace entender mejor cómo sufren la gente este tipo de, problemáticas. Una cosa que me gusta de este libro es que le da visibilidad, como ya he dicho, a problemas que normalmente no se suelen tocar o que se tocan de pasada. Y no digo solamente en literatura, sino en términos generales. Y en ese sentido creo que este libro es muy necesario. Además, es un libro que te pinta la realidad tal y como es, no te adorna las cosas. Aparte de eso, es un libro muy, muy explícito. Una cosa que hace muy bien esta autora es que transmite a la perfección los sentimientos. Podía sentir la tristeza de los personajes, su frustración, su ira. Yo me enfadaba cuando los personajes se enfadaban, yo me ponía súper triste cuando los personajes se ponían tristes. Eres capaz de meterte súper bien en la historia, eres capaz de comprender a la perfección a cada personaje porque hace lo que hace. Además, te hace darte cuenta de que esas problemáticas son mucho más complicadas de lo que parecen, porque a veces desde fuera, cuando no lo sufrimos en nuestras carnes o cuando nadie a nuestro alrededor sufre eso, lo vemos como muy fácil, ¿no? Vemos como que la solución tiene que ser esta, o claramente para salir de este bache tienes que hacer esto, y este libro te demuestra que no es tan fácil y de que las soluciones no son tan sencillas como pueden parecer desde fuera, ¿no? Y la verdad que es un libro que agradezco haber leído porque me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que yo hasta el momento no me había planteado. La verdad que ha sido una delicia absoluta leer esta novela. Así que ya digo que si sois personas sensibles pero que aún así sois capaces de tolerar más o menos este tipo de temáticas, yo de verdad que os recomiendo muchísimo leer esta novela. Ahora bien, también os recomiendo que si podéis la leáis con alguien, porque al fin y al cabo es una novela muy dura y que os va a hacer sufrir un montón. Y hasta aquí mi resumen de lecturas de abril. Siento que aunque han sido pocos libros, al final se haya alargado tanto el vídeo, pero es que tenía que contaros muchas cosas y quería profundizar en muchos temas en cada libro. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y echar un vistazo al blog donde voy reseñando todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española, hay nuevo vídeo. Así que muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.